En Brasil, las autoridades regionales confirmaron que preparan ciudades temporales para los evacuados. Las autoridades están planeando conformar 4 ciudades de tienda de campaña para refugiar a 8.000 personas que actualmente están alojadas en lugares improvisados. Desde principios de abril, las intensas lluvias ya dejaron 151 muertos, 100 desaparecidos y alrededor de medio millón de personas evacuadas de sus hogares en el estado de Río Grande do Sul. Debido al fallecimiento del utilero del Club Sarmiento de Junín, la fecha de la Liga Profesional de Fútbol comenzará este sábado 18 de mayo con los encuentros entre Independiente Rivadavia de Mendoza ante Godoy Cruz, River Plate recibe a Belgrano, Defensa y Justicia ante Gimnasia Esgrima La Plata e Instituto frente a Unión. El domingo 19, Barracas Central será local ante Sarmiento, como decíamos. Platense recibirá a Independiente, Banfield jugará contra Huracán, Talleres de Córdoba será local ante Atlético Tucumán, Central Córdoba de Santiago del Estero será anfitrión ante Boca Juniors. El lunes 20 de mayo, Estudiantes de La Plata recibirá a Deportivo Riestra, San Lorenzo de Almagro será local ante Lanús, Racing Club de Avellaneda recibirá a Argentinos Juniors y Rosario Central será local ante Tigre. La fecha, la segunda de la Liga Profesional, se completará el martes 21 de mayo con el partido entre Vélez Sarsfield y Newell's Old Boys. Bueno, volvimos y ahora tenemos una entrevista con Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro, que nos va a estar contando sobre los aumentos del subte y la situación del transporte público en general. No sé si tenemos a Roberto del otro lado. Hola, ¿me escuchás? Sí, hola, ¿cómo te va? Hola, bueno, mi Perfecto. nombre es Lara. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí. Bueno, buenísimo. Te queríamos preguntar sobre los aumentos del subte, cómo se está viviendo, si se van a hacer o no, porque en la semana circuló una noticia de que al final los aumentos no se iban a efectuar, pero ahora parece que sí. No sé, la verdad que hay muchas dudas y pocas respuestas. No sé si nos querés contar un poco sobre esa situación. Sí, no, el aumento a partir de hoy aumentó el subte. Okay. Fue más de 500 pesos, es decir, había habido una medida cautelar presentada por legisladores y que le habían dado curso, es decir, se había frenado el aumento, pero en 24 horas levantaron la medida cautelar y ESBASE y EMOVA, es decir, y el gobierno de la ciudad logró el aumento que tenía planificado para que se hagan el subte. Así que a partir de hoy el subte aumentó ya hoy a la mañana el valor del subte. Lo que se está viviendo, más que lo que se está viviendo, porque recién empiezo hoy, lo que se va a vivir es centralmente que va a haber sectores que no van a poder acceder a poder viajar en el subte. Es decir, es un valor muy alto, un valor que no tiene ningún correlato a la capacidad y la posibilidad de ser muy amplios sectores que toman el subte para poder ir a sus lugares de trabajo, para ir a las universidades, a los colegios. Hoy se hace inaccesible, y sobre todo aquellos que vienen del conurbano bonaerense y quizás ya vienen con los medios de transportes que tomaron anteriormente antes de entrar a la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, lo que estamos presenciando es eso, ¿no? Una política elitista para un transporte público que obviamente es intrínseco en la ciudad de Buenos Aires, un transporte que es el más ecológico y el más rápido y el que produce menos accidentes. Hoy va a estar absolutamente restringido para un sector muy grande de la sociedad, ¿no? Sí, totalmente. Te quería preguntar si estos aumentos se ven reflejados también en los sueldos de los trabajadores del transporte público. No tiene nada, absolutamente nada que ver, ni con los salarios nuestros, ni con las inversiones en la calidad del servicio. Es decir, esto hay una mirada en el imaginario social de que cada vez que aumenta
un servicio tiene que ver con el aumento o a sus trabajadores o en la mejora de la calidad del servicio. Eso no sucede, no sucede, no tiene absolutamente nada que ver, porque, por ejemplo, las inversiones en un transporte público son inversiones estratégicas, se hace de parte del Estado, son inversiones que se planifican con mucho tiempo, y lo mismo en relación a los salarios no se discute en paritaria como todo lo demás, y no es que aumenta siempre cada vez que hay un aumento salarial, sino que en realidad tiene que ver con una política que ha desarrollado, en este caso el jefe de gobierno de la ciudad, que quiere imitar al presidente de la República, en el cual quieren tratar al transporte como si fuera una mercancía más. Y el transporte no es una mercancía, no es como que si uno va, toma un café en un lugar y bueno, es un comercio que puso una persona que compra el café, lo prepara, paga a un empleado, entonces qué sé yo, un día te lo aumenta porque le pone unos bizcochitos cuando te sirve el café y vos lo comprás si querés. El transporte público nunca fue concebido de esa manera, desde que se fundó, de que lo fundaron liberales y conservadores, lo que siempre se constituye fundamentalmente para mejorar otras actividades, es decir, para que cuando vos tengas que ir a trabajar, no estés una hora caminando o una hora andando en bicicleta y llegues agotado y no puedas rendir lo que tengas que rendir, y que en verdad en vez de trabajar 8 horas, trabajes, tengas que salir de tu casa hasta que volvés son 14. Entonces el transporte tiene como sentido generar otros negocios y otras estructuras sociales. Por eso en todo el mundo el transporte es muy fuertemente subsidiado por los estados, es constituido por los estados, muy rara vez vas a encontrar que haya empresas privadas, que es lo único que se dedican es al lucro, sino es una inversión de parte del Estado para mejorar otras actividades. Lo que acá están tratando de innovar, algo que no pasa en ningún país serio, ninguna ciudad seria, es que estos servicios se han visto como mercancía, como una mercancía más, y eso pierde la finalidad que tiene este tipo de servicio, ¿no? Sí, totalmente. Y tomo como pie esto que decías de que hay mucha gente que piensa que estos aumentos son trasladados al mantenimiento, a la mejora del transporte. Para preguntarte sobre, en el último tiempo se estuvo viendo noticias sobre, por ejemplo, la línea A o la B que tuvieron que parar y bajar gente caminando por las vías por fallas en el sistema o los trenes que chocaron y mucha gente se lo adjudicó a que habían despedido a las personas que se encargaban de ese mantenimiento. Eh, ¿qué pasó con esa situación? Si sabes algo. No, sí, esas situaciones se generan, pero no es por despido, nada por el estilo, sino en realidad hay una falta de trenes en el sur de la ciudad de Buenos Aires, porque precisamente no hay política de inversión por parte del Estado, entonces ya hace muchos años, nosotros hace 5 años que estamos exigiendo que se liciten trenes para inclusive para sacar trenes que ya son chatarras, como lo de la línea B, que fue una de las donde se quedó uno de los trenes, y que se comprometió desde hace 4 años viene comprometida en comprar esos trenes y todavía ni siquiera lo licitó. Es decir, iban a licitar en diciembre, la última de diciembre, marzo, junio, y nunca lo licitan. Entonces tenemos una faltante muy importante de trenes, eso hace que el servicio sea muy deficiente. No hay políticas de inversión ni de extensión del subte desde hace 7 años, es la única vez en la historia, hace 7 años que se abandonó la política de seguir construyendo subte. Es una cosa denigrante de parte de los funcionarios del gobierno de la ciudad. Debe ser una de las pocas ciudades en el mundo que tiene subte y que no lo extiende, y aparte un subte como el de Buenos Aires, que fue uno de los pioneros en el mundo. Esto lo que genera, cuando vos tenés pocos trenes, lo que te genera que vos el mantenimiento, no quiero entrar en cosas técnicas, pero hay un mantenimiento que vos tenés que sacar después de tantos kilometrajes, sacar el tren y hacer una revisión, nosotros decimos revisión general, pero para que entienda cualquier oyente, 6 meses hay que desarmar todo el tren y volver a armarlo de vuelta para ver pieza por pieza cómo está. Eso viene muy demorado porque no hay trenes. Entonces, si yo lo saco para hacer ese mantenimiento, no puedo dar el servicio.
¿se entiende? Entonces, Sí. ese agotamiento de los trenes generan este tipo de cosas como las que se vio el otro día en la línea B, ¿no? Que se quedó un tren y que no se lo pudo, y hubo que desagotar la gente en el túnel, o incidentes que pasan sistemáticamente, ¿no? Es decir, que quizás no de la dimensión y la visibilidad de eso, pero que sí todos los días tenemos diferentes tipos de incidentes provocados por esta política de desinversión y de abandono desde el punto de vista estratégico del subte para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, preguntarte también si tienen capaz pensado algún paro de transporte en la brevedad. Se estuvieron realizando varios el último mes, se hizo uno también muy grande. Si hay algo en mente como forma de protesta, ¿no? Por esto en particular, no. Ok. Lo que sí hay una situación conflictiva en el país, todos sabemos que se está al borde el gobierno nacional tiene como política tratar de votar una ley que modifica aspectos muy importantes de las condiciones laborales, pero también de la democracia en general. Sí. Hay delegación de poderes al Poder Ejecutivo y una serie de cuestiones que atentan contra el sentido democrático, y otra cantidad, lo que se llama la ley base, otra cantidad de normas que obviamente no favorecen a la mayoría de la sociedad. Entonces puede haber diferentes tipos de conflictos que son convocados por todo el movimiento sindical y los movimientos sociales, las organizaciones estudiantiles. Eso no descartamos que haya, porque está este debate. Ahora, específicamente por el tema del aumento de la tarifa, no está planeado ni planteado nada de esto. Ok. Bueno, buenísimo. Gracias, Roberto. Te voy a despedir. Te agradecemos por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Y este canal queda abierto para lo que necesites. Tenés el medio para, si hay alguna noticia del estilo también que quieras comentar o hacer más visible, puedes escribirnos. Dale, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, y ahora haciendo un cambio de tema, en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, más de 30 organizaciones participarán este viernes de la segunda movilización nacional contra la violencia ginobstétrica y neonatal. Vamos a repasar la nota del año pasado con Luján Arcidiacono, coordinadora de la campaña de Mi Parto, Mi Decisión. Así que los voy a dejar con esa nota y después volvemos con más noticiero. Del 14 al 20 de mayo de este año se cumplimenta, se celebra también, se rinde homenaje y se recuerda, entre otras cosas, la Semana del Parto Respetado. No soy yo quien les va a contar del tema justamente y la campaña Mi Parto, Mi Decisión, sino que tenemos del otro lado conectada a Luján Arcidiácono, coordinadora de la campaña justamente Mi Parto, Mi Decisión, por esta Semana de Parto Respetado. Así que le damos la bienvenida y abrimos el micrófono del noticiero para que nos cuente justamente los proyectos de ley, la iniciativa y en qué consiste esta semana y esta campaña en particular también. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la campaña nace hace poco menos de un año, de una manera muy espontánea, a partir de redes sociales, en donde una serie de personas nos agrupamos en un proyecto que no es ni más ni menos que instalar este tema de qué es la violencia gineco-obstétrica en la agenda pública. Sí. Hablar de este tema, poder explicar de qué hablamos cuando hablamos de esta forma de violencia de género, y lanzamos, para poder trabajar en esta estrategia, un instrumento que es este pañuelo rojo con el lema Mi Parto, Mi Decisión, como un instrumento que nos identifica y que nos aúna a muchas personas y organizaciones en todo el país que venimos trabajando en esta temática. Así nace la campaña, porque entendemos que la gran parte de la sociedad no entiende todavía de qué hablamos cuando hablamos de violencia ginecobstétrica y que es necesario explicarla, ¿verdad? Sí. Sí, querés también aprovechar ahora el tiempo para contarnos un poco, porque en muchos casos se desconoce y todos los años se celebra, suele haber notas incluso en el portal nuestro de Punto Cero con una activista como Luciana Lozano, aprovechamos y mandamos un saludo, pero hay un montón de desconocimiento también y de hecho veía en su información que tienen, por ejemplo, proyectos de ley, uno referido a la capacitación obligatoria al personal, el otro proyecto de ley casas de parto, justamente contarnos un poquito sobre esto, y un proyecto de ley de ejercicio profesional de las licencias en obstetricia. Así es. Bueno, lo que sucede es que la campaña trabaja en la visibilización de esta problemática
tenemos que entender que cuando hablamos de violencia ginecobstétrica, estamos hablando de algo que está definido en nuestra ley, ¿no? Nuestro marco normativo ya define a la violencia obstétrica como aquella que ejerce el personal de salud sobre los procesos sexuales y reproductivos, entendida o manifestada en un maltrato deshumanizado, en intervenciones innecesarias y en la patologización de procesos saludables. Tenemos que entender que cuando hablamos especialmente de la escena de los partos, parto-nacimiento, ¿no? Hablo Sí. parto, cesárea y demás, en nuestro país las estimaciones dan cuenta de que alrededor de 9 de cada 10 mujeres o personas gestantes sufren alguna forma de violencia obstétrica durante la atención de sus embarazos, el parto y o puerperio. Esto es alarmante, pero es así. Porque ¿qué entendemos por violencia ginecobstétrica? Esto del maltrato verbal o físico. Callate, lo estás haciendo mal, bien que te gustó, no te quejes, no sabes pujar, tu bebé se va a morir por tu culpa. Estas cosas se dicen todos los días. En este momento, mientras nosotros estamos hablando, esto está pasando, porque es moneda corriente. Pero no es solamente el maltrato verbal, también el maltrato físico, el no dejar comer a una persona durante su trabajo de parto, el no dejarla tomar agua, el no dejar mover, obligarla a estar acostada, boca arriba, muchas veces con las piernas atadas. Algo que además de ser un trato que no es digno, ¿no? Esto afecta a la dignidad, afecta por supuesto a la salud psicoemocional, además también afecta al buen desarrollo del parto. Es decir, lo que nosotros reclamamos como un trato digno no solamente es favorable en términos psicoemocionales, sino que también es favorable en términos de salud de mamá y bebé y del desarrollo de los partos. Es lo que dice la evidencia científica de cómo deberían asistirse los partos, pero esto no está sucediendo en la práctica, en la gran mayoría de las instituciones. Por supuesto que hay excepciones, pero son las excepciones y no lo normal. Lo que está bien es lo excepcional. Lo normal, lo habitual, lo que está, digo, normal en términos de lo que está normalizado, Sí, ¿no? sí. De lo que está bien, es que las prácticas asistenciales están basadas más en costumbres que en evidencia científica. Esto también de, por ejemplo, acelerar los tiempos de los partos. Una mujer ingresa a una institución en trabajo de parto, se le niega el acceso a estar acompañada. Todo esto que yo estoy diciendo, nosotros lo tenemos por ley. La ley de parto respetado habla de estos derechos. No nos dejan estar acompañadas, la ley pareciera que no existe, que no le importa a nadie, entramos solas, muchas veces incomunicadas, porque estamos en trabajo de parto, el celular no lo tenemos encima, con lo cual nuestra familia del lado afuera no sabe lo que está pasando, nosotras estamos adentro solas. Se nos medica el parto, se nos pone un suerito, así, estas son las palabras que usa el personal de salud. Mami, te pongo un suerito, y en el suero te están pasando hormonas para acelerar el tiempo de tu parto, con lo cual no solamente están interviniendo tu cuerpo sin consentimiento, sino que además están medicalizando un parto con los riesgos asociados que esto tiene, porque las intervenciones en los partos son adecuadas y salvan vidas cuando son necesarias. Cuando los partos se intervienen porque sí, para acelerar el tiempo, porque me termina la guardia, porque tengo 4 camas ocupadas y tengo que liberar una cama, digo, por cualquier motivo que no tenga que ver con la salud de la mamá o del bebé que están haciendo, en esos casos las intervenciones generan más daños que beneficios. Con lo cual entramos en espirales de intervenciones que una va llevando a la otra, en partos que eran sanos y se complejizan y se complican, y muchas veces en daños irreparables a la salud de mamá y bebé, que incluye la mortalidad materno-infantil. Entonces, esto nosotros lo tenemos que decir con estas palabras, porque muchas veces cuando hablamos de parto respetado, se piensa que estamos hablando de una moda, como si el parto respetado fuese parir, no sé, con una pelota, o parir en el agua, o parir en la casa. No, esto no tiene nada que ver con el parto respetado. El parto respetado es un parto libre de violencia. Y un parto libre de violencia es aquel en donde la mujer o persona que está siendo asistida, la persona gestante que está siendo asistida, es considerada una persona sujeta libre de decidir y autónoma. Si el personal de salud entiende que nosotras no podemos decidir, que no entendemos, que no sabemos, que no importamos,
si nuestras decisiones se tutelan, si nuestros cuerpos intervienen sin siquiera explicarnos qué es lo que está pasando, eso es violencia ginecobstétrica. Y hoy estoy hablando de los partos porque estamos en el marco de este efeméride, ¿no? De la Semana Mundial del Parto Respetado. Pero lo mismo, prácticamente lo mismo que acabo de traer a esta charla, podríamos decirlo sobre la atención al aborto, la atención en una pérdida gestacional, la atención en otros procesos ginecológicos. Ojo que no es solo lo obstétrico. La cantidad de denuncias expresadas por mujeres que han ido, por ejemplo, a que les retiren el DIU, que es un tratamiento anticonceptivo que tiene que ser colocado o retirado por personal de salud. Una mujer no se puede autogestionar el uso de un DIU o de un tratamiento hormonal de larga duración. No te puedo contar la cantidad de denuncias que tenemos de mujeres que quieren que le retiren el DIU y el personal de salud les dice que no, que cómo se lo va a sacar, que ya tiene muchos hijos, que venga dentro de 6 meses, y así las van pateando, o al revés. Entonces, esto tiene que ver con un juicio moral que hace el personal de salud sobre las decisiones de las personas, y por eso nosotras pedimos una capacitación. Y acá te respondo lo del proyecto de ley. Sí. Entendemos Perdón que te interrumpa, Luján. Antes que pases a contarnos lo de los proyectos, quiero agregar algo, a ver, desmentime si no es así también. He escuchado en algunas oportunidades que incluso como en lugares, en clínicas, sanatorios, en lugares privados, obligan a las mujeres a que se hagan una cesárea porque se cobra aparte como una forma también de generar más ingresos para el establecimiento en el área privada. ¿Esto puede ser así también? Bueno, mira, eso se dijo durante mucho tiempo. Nosotros no tenemos este registro de que en términos económicos sea más caro la asistencia a la cesárea, no es tanta la diferencia. Lo que sucede es que en un día un profesional puede asistir, ¿cuántas cesáreas? 5, 6, 7 cesáreas. En un día puede asistir un solo parto. Eso es lo que pasa. Hay un modelo de producción en donde el tiempo vale muchísimo. Claro. Y los partos son largos. Acompañar un parto en los tiempos biológicos de un parto implica muchísimas horas. Entonces, acá lo que empieza a pasar es que como el tiempo vale y la hora del personal vale y las camas se liberan y las camas también tienen un valor, el valor de la cama ocupada, ¿no? Sí. Esto tiene un valor, entonces hay un rendimiento económico que el sistema necesita y esto explica muchas de las prácticas que se han establecido, porque si no, yo siempre digo, no podemos pensar que hay decenas de miles de personas que estudian carreras de salud para dañar la conciencia. Lo que está pasando es que hay una mala formación profesional y que hay tiempos y protocolos de las instituciones que obligan al personal de salud también a trabajar de esta manera, en contra de la evidencia científica y, como dirían las Naciones Unidas, en contra de los derechos humanos, porque la vulneración de una persona en su parto es una vulneración a los derechos humanos, ¿no? Es un atentado a la dignidad, a la salud, a la vida muchas veces. Entonces esto lo tenemos que decir con estas palabras porque es así de grave. Y tenemos que cuestionar cómo el sistema de salud trabaja en este sentido. Yo te quiero contar que Argentina tiene índices de cesáreas altísimos. Todos son estimaciones, porque acá también tenemos un problema. Hay un Estado que no está relevando adecuadamente los datos. Las estimaciones que tenemos son a partir de datos recortados y de relevamientos de la sociedad civil. Pero sabemos que el promedio de cesáreas en muchas provincias de nuestro país es del 50%. Y que en instituciones privadas llegamos a índices del 80%. ¿Estamos diciendo que 8 de cada 10 mujeres no pueden parir? ¿Que tienen complicaciones en los partos que ameritan una cirugía mayor como una cesárea? Claro. ¿O que 8 de cada 10 mujeres eligen libremente una cesárea? No es eso lo que está pasando. La Organización Mundial de la Salud hace 40 años dijo que más de un 15% de cesáreas no puede ser explicado por motivos de salud. 15%. Nosotros manejamos promedio del 50%. Claro. Este número lo que nos da la pauta es de que hay una mala calidad asistencial y que hay malos manejos del personal de salud en cuanto a los protocolos de atención, porque muchas veces las cesáreas terminan siendo necesarias por las propias prácticas que se realizan durante la atención al parto. Entonces, por eso nosotras pedimos una ley
de capacitación obligatoria al personal de salud en violencia ginecobstétrica, que obligue a capacitarse, porque no están obligados, no hay capacitaciones obligatorias en esta temática, no hay capacitaciones de referencia, las pocas que hay están esparcidas y no sabemos muy bien cuáles son los contenidos y son de carácter voluntario. Esto no puede ser así, necesitamos una capacitación de referencia a nivel nacional. Porque el cambio, nosotras decimos esto, es muy importante, no es contra el personal de salud, es con el personal de salud. Sí, brindarles el cambio capacitación. Es con el personal. Tal cual, tal cual. Bueno, y justamente ahí había un proyecto de casas de parto también, está incluido dentro de todo este abanico. Exacto, también acompañamos el proyecto que pide la Red Argentina de Casas de Parto, que no es ni más ni menos que la regulación en nuestro país de lugares de bajo nivel de complejidad para la asistencia de partos en ciertas condiciones de salud, porque no todos los partos son para condiciones de bajo nivel de complejidad, para espacios así, pero sí aquellos que son partos que tienen estas condiciones y que las mujeres deseen parir en lugares que no sean hospitales, ¿no? Entonces son casas de partos reguladas, con ciertas condiciones, a cierta distancia de hospitales de mayor complejidad y dirigidas por personal de salud adecuado, formado e idóneo, como son las licenciadas y licenciados en obstetricia. Y de la misma manera acompañamos el reclamo de las parteras. Las licenciadas en obstetricia son las parteras. Este reclamo de las parteras por una nueva ley de ejercicio profesional, que es el otro proyecto que vos mencionaste al inicio. ¿Por qué? Porque las parteras en nuestro país realizan una formación universitaria de 5 años. Es una licenciatura que las habilita, tienen un título profesional que las habilita a realizar muchísimas prácticas que antes solamente podían hacer los médicos tocoginecólogos, cuando las parteras eran de una formación más bien terciaria. Entonces había muchas prácticas que las parteras antes, estoy hablando hace 30, 40 años, no podían hacer por el tipo de formación que tenían. Hoy las parteras tienen una carrera universitaria de 5 años con un título que les habilita a tener un rol muchísimo más autónomo de la figura del médico, con lo cual también implica más personal de salud en la primera línea de atención, es decir, un beneficio para las propias usuarias del sistema, ¿no? Tener mayor personal de salud disponible para toda una serie de prácticas. Bueno, la Ley Nacional de las Parteras es de 1967 y no les permite realizar muchísimas prácticas que el título profesional hoy les habilita, pero que la ley no contempla. Es increíble que estemos discutiendo esto y por eso pedimos la sanción, porque el cambio es con el personal de salud. Por eso necesitamos mejores condiciones laborales para las parteras que van a redundar en una mejor calidad de asistencia para las usuarias del sistema de salud. Sí, estamos hablando, 1967 dijiste, casi 50 años, estamos hablando medio siglo de distancia entre una cosa y otra. Muy bien. Luján, muchísimas gracias. Nosotros estamos recontra las corridas de tiempo, pero la verdad que podríamos seguir escuchándote mucho más. Seguramente nos volvamos a comunicar para seguir conociendo justamente un área que necesita de mucha actualización, también de mucha difusión. Así que en esta semana de Parto Respetado te recontra agradecemos. Y obviamente si querés dejarnos tus redes, vías de contacto, para que también quien esté viendo y escuchando del otro lado pueda enterarse de mucho más sobre el tema. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Nos pueden seguir en la cuenta @miparto.midecisión. Allí se pueden sumar a la campaña, que es un espacio abierto de construcción colectiva, y solamente también decir que acompañamos a mujeres y personas gestantes en rondas para difundir los derechos y construir herramientas de prevención y de empoderamiento, y de la misma manera acompañamos a víctimas de violencia ginecobstétrica en rondas de acompañamiento, de espacios terapéuticos y de orientación para denunciar para quienes así lo desean. Así que se pueden poner en contacto con nosotras. Muy bien. Muchísimas gracias, Luján, por tus palabras, por tu tiempo también y por toda la información.
Así que en esta Semana Mundial de Parto Respetado tuvimos la palabra de Luján Arcidiácono, justamente de la campaña Mi Parto, Mi Decisión. Ahí dejo las vías de contacto, las redes, así que vayan a seguir ya mismo y a informarse, que hay mucho por hacer, ¿sí? Como en casi todo, siempre cuando hablamos del Noti, tenemos que difundir cosas que hay por ahí que se tienen que hacer, que se tienen que llevar a cabo y actualizarse. Sí, tenemos que actualizarnos permanentemente. Nosotros ahora ponemos un volantazo en la información rápidamente porque tenemos la agenda cultural de cada semana con Romina García, justamente mañana para ver qué es mejor.